Mateo 22, ¿estamos ahí? En el versículo 15, por favor, ubíquese, y dice la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Tome su lugar, por favor. Y si a usted en este momento, mientras que estaba leyendo estas líneas, sobre todo ese versículo 20, 21, cuando dice: dadle al César lo que es del César, a usted le llegó el concepto de: nos van a hablar de diezmo, nos van a hablar de plata. Quiero que usted reprenda al diablo, porque a veces nosotros tenemos textos que están muy como enmarcados a ciertas cosas, y cuando nos hablan precisamente de darle al César, ¿cierto? Y darle a Dios, diezmo, ofrenda, primicia, pacto, y no sé qué tanto más se puede decir de ello, ¿cierto? Entonces no reciba esta palabra con prejuicios. Bueno, entonces hay algo importante, y es que aquí al comienzo de estos versos que acabamos de leer, dice que se reunieron dos clases o dos grupos de personas. ¿Cuáles dos grupos? Los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran uno y quiénes eran los otros? Resulta que los fariseos era un grupo religioso de la época muy aferrado a la ley de Moisés. Ellos eran muy celosos, pues a tal punto que en medio de su celo por la ley de Moisés, pues rechazaron al Mesías. Estaban tan enceguecidos en cuidar, ¿cierto?, a su manera la ley de Moisés, que no vieron cómo la ley de Moisés se les estaba presentando, cómo el verbo se hizo carne. Y el otro grupo eran los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Era un grupo político de la casa del rey Herodes Antipas, y que este grupo, por tiempos, podríamos decirlo por generaciones, recibían favores de Roma. Entonces eran dos grupos distintos y que no se llevaban bien. ¿Por qué no se llevaban bien? Porque los herodianos eran muy inclinados para tener sus posiciones laborales, su estatus social, inclinados hacia el imperio romano. Y los fariseos, que eran celosos de la ley, no la iban mucho con el imperio romano, por todos los tributos y todo esto que ellos les imponían, las cargas que el imperio les imponía a los judíos. Entonces no se llevaban muy bien, ¿cierto? Tanto herodianos como fariseos. Pero a casualidad que con el objetivo de llegar y tentar al Señor, de quitar al Señor de en medio, se ponen de acuerdo. ¿Sí? De pronto usted puede traer eso a memoria. Personas que no se llevan uno con el otro, pero para hacer el daño, pero para hacer tropezar a otro, ¿cómo es que es? ¿Dónde nos tomamos un cafecito? ¿Dónde nos tomamos un tintico? Con el fin de hacer caer a otros. Y eso está aquí, en ello. Y entonces vienen este par de grupos y envían a sus discípulos al Señor y le hacen la pregunta del millón.
Y es en el versículo 17, usted va ahí conmigo, dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa pequeña cizaña con la que vienen y le dicen al Señor. ¿Y cuál es el objetivo de esa pregunta? Si el Señor dice: no, pues denle al César, ¿cierto? O sea, hay que dar tributo, hay que hacerlo. Pues inmediatamente el pueblo judío que estaba en contra de Roma, pues se le iba a venir encima al Señor, ¿cierto? Pues si este es el maestro, es el que nos va a venir a libertar, el que nos está hablando de un reino y está a favor del imperio romano, pues entonces, ¿en qué estamos, cierto? Pero si el Señor dice: no, al César no hay que darle, ¿a quién se echa encima? Al imperio romano. Porque el imperio romano en aquella época, cualquier chispazo de rebeldía contra sus mandatos, contra lo que ellos hacían, inmediatamente iban y lo acababan. Era la manera como el imperio romano vivía muy predispuesto ante cualquier provincia, ciudad que ellos gobernaban, que se quería levantar, repito, a manifestar, a hacer un paro, hablemos de nuestra época, inmediatamente enviaban sus fuerzas y lo aniquilaban. Entonces querían colocar al Señor entre la espada y la pared. Si dice una cosa, pues unos le van a caer, y si responde de otra manera, pues también. O sea, de todas maneras, ¿cómo planificaron ellos esto? ¿Cuántas reuniones, dijo mi pastor, cuántos chocolates pastorales se habrían tomado ahí ellos con el fin de hacer caer al maestro? Planificar muy bien las palabras. Y entonces dice el versículo 18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. ¿Cuántos conocen un denario? Esa imagen que usted está viendo ahí es un denario. Esa fue la moneda que le mostraron al Señor. Y el hecho de que Él les pidiera esa moneda, o sea, ¿cuál es el tributo? Muéstremelo, es porque Él es muy entendido, obviamente es el Señor. Pero para poder decirles a uno sí y la otro no, sin llegar a tener diferencia tanto con el pueblo judío como con el imperio romano, pero dar claridad a sus corazones. Y resulta que esta imagen, voy a tratar de leer un poquito latín, porque en el anverso de esta imagen dice: Ticaesardivi Augustum, que quiere decir Tiberio César Augusto, hijo del divino. Ahí donde está el rostro, dice eso en latín. Traducido dice Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. O sea, estaba la imagen de Tiberio César. Y al reverso decía Pontif Maximus, que significa sumo sacerdote. ¿Qué significaba? Sumo sacerdote. Entonces, en ese denario decía que Tiberio César, el hijo de el divino Augusto, era un sumo sacerdote. Por ende, para el pueblo romano, el César estaba ubicado en una posición de deidad. Ellos se habían elevado a una posición de ser Dios. Y el Señor les pide: muéstremela. Y entonces en la imagen, ahí en el versículo 20, dice: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y se acuerda que los fariseos eran muy celosos de la ley, y como ellos conocían obviamente esto, y ahí en la imagen, en el reverso, estaba la imagen de este hombre con vestiduras sacerdotales.
ahí estaba con vestiduras sacerdotales. Repito, llegaba a una posición de Dios, de sumo sacerdote. Algo que iba en contra de la cultura judía. Porque para los judíos, ¿quién era el sumo sacerdote? Aquella persona que podía tener el acceso a Dios, quien les daba el mensaje directamente de Dios. Y entonces ellos, en su celo, si el Señor les decía, dele al César, ¿sí?, hay que hacerlo correctamente, pues más, porque venía, ¿qué dice el segundo mandamiento? ¿Alguien recuerda qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen. Y eso era lo que estaba ahí en juego en ese momento. Entonces, repito, si el Señor le dice, hay que venir y venerar, lo que ellos iban a interpretar es que el Señor, si les decía, hay que respetar a Roma, hay que hacerlo de esta manera, ellos están diciendo, está yendo en contra de la ley de Moisés. Apedréenlo, acábenlo. Mire todo lo que se estaba llevando aquí. Ahora, cuando el Señor les dice, ¿de quién es esta imagen? Él no se pone a discutir con las cosas naturales. Para Dios y para Jesús no era difícil el que usted y yo tengamos que dar tributo. ¿Quién pelea con eso? ¿Quién pelea con tener que pagar impuestos? Hay que hacerlo, ¿cierto? Por más que queramos pelear, discutir, hay que hacerlo. Si usted no quiere pagar los impuestos allá de la hipoteca de su casa, del apartamento, ¿qué pasa? Pues se queda sin casa. Entonces no hay que discutir. Simplemente hay que hacer caso y pagar. Si usted y yo no pagamos servicios públicos, ¿qué sucede? Nos cortan los servicios públicos. Y entonces, para nosotros no discutir ahí, hablábamos con un amigo anoche, para no discutir el hecho de pagar impuestos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que buscar? Tener una solvencia económica, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una solvencia económica, ¿el pagar los servicios públicos se convierte en una carga? No, ¿por qué? Porque hay con qué pagar. Cuando yo tengo con qué pagar, estoy bien. Entonces, dentro de lo que hablamos, yo le decía, pues otra cosa, otra razón por la que no me quiero librar de pagar esos impuestos es yo volverme un ermitaño. No tener nada, irme por allá a vivir en la jungla, en la montaña, aislado de absolutamente todo, y por allá, ¿qué gas me van a cortar? Por allá, ¿qué recibos me van a pagar? Me van a cortar. Ninguno, ¿cierto? Pero tampoco voy a poder disfrutar de esos beneficios. De aquellas mujeres, hombres que les gusta bañarse con agua tibia, no van a poder disfrutar de ello. Vive tranquilo, no tengo que pagar impuestos, pero tiene que bañarse con agua helada. Y así de sencillo, ¿cierto? Entonces, el Señor les dice en el versículo 21, de César, y Él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué a usted y a mí se nos dificulta o no se nos dificulta darle al César? Pero ¿por qué sí se nos dificulta darle a Dios? Y repito, no estamos hablando de dinero, aunque también está la parte de lo que debemos darle financieramente a Dios, hay que hacerlo. Pero ¿por qué siempre para Dios es una carga darle lo que Él nos pide? Pero para el César no. Usted trabaja en una empresa y usted mañana, lunes, es un día laboral, en el que usted mañana debe ir a laborar sí o sí, ¿cierto? Y debe hacerlo, y ya. Y usted entonces dice, pues al mal tiempo, buena cara, y vamos a hacerlo, y ya, y se fue. Pero para el Señor, hoy yo sé que muchos están en este momento en su casa todavía arrunchados o haciendo otra serie de cosas, y a su mente le llegó la siguiente información: debes ir a la iglesia. Pero se convirtió en una carga. Ay, no. Toda la semana madrugando, toda la semana dándole, zampado y en esa moto para arriba y para abajo, y otra vez para la... No,
No, yo me quedo acá descansando. Y se vuelve una carga. Muchos tienen un llamado a servir en la casa del Señor. Pero el servir en la casa del Señor es una carga. No, que parece una pararse y no allá en la puerta, ir uno allá a barrer, a arreglar las sillas y todo eso. Y a veces cuando el pastor llega bravo, pues entonces coge uno y lo levanta y lo regaña, o no le pone cuidado, no le valoran a uno el trabajo que hace. Ay, no, yo no voy por allá. Y se convierte en una carga darle al Señor lo que al Señor le corresponde. No estoy hablando de plata. Estoy hablando de lo que a Dios se le da. Porque el Señor responde, darle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo debemos darle a Dios? ¿Qué es lo que hay en mí, en usted, que es de Dios y no se le puede dar a nadie más? ¿Qué es? Porque repito, ¿qué es del César? Los tributos, los impuestos, y eso hay que hacerlo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos ser los más responsables en hacerlo. Yo sé que la situación económica es fuerte, es brava, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque somos evangélicos? No solamente por eso, porque es lo correcto. Y los hijos de Dios hacemos lo correcto. No porque tenemos ahí la amenaza de que nos cortan los servicios, o de que nos embargan, o las diferentes, ¿cómo se dice?, penas que se reciben por no hacerlo. No es solamente por eso. Es porque somos parte de una sociedad. Y como parte de miembros de una sociedad tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Y hay que hacerlo. Amén. Y entonces como pueblo de Dios también tenemos responsabilidades. Ahí sin ningún amén. ¿Sabe por qué al César sí le damos tributo? Porque al César lo vemos. Quítanos ya la imagen. Porque al César lo vemos. Hay una relación con ese César. Lo vemos. Y como a Dios no lo vemos. Entonces viene aquí algo. Y es que creemos entonces más al César que a Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque al César le obedecemos. Entonces le creemos. Resultado de obediencia o como fruto, como resultado de que obedecemos es porque creemos, porque hay una relación. Entonces, si nosotros no obedecemos a Dios es porque no le estamos creyendo. Y si no le creemos es porque no tenemos una relación, no sabemos quién es. ¿Aló? He ahí el punto. Y el Señor le dice de quién es esta imagen y la inscripción. ¿De quién es? Del César. Bueno, entonces si es del César, es del César. Pero aquí viene una pregunta que les quiero hacer. Y es que, ¿a qué vino Jesús? ¿Jesús a qué vino? A darnos la salvación, a darnos la vida eterna, a darnos ¿a qué? A conocer al Padre, a acercarnos más a Dios. Todo eso es correcto. Pero dentro de eso, Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿A qué? A restaurar su imagen en el hombre. Imagen que a causa del pecado se había distorsionado. Cuando Adán pecó, desobedeció a Dios, se distorsionó la imagen de Dios, se distorsionó esa semejanza que había. Y aparte de ello, se distorsionó la imagen y la relación que hay entre el hombre con el hombre, o sea, la relación con el prójimo. Se dañó la relación, se distorsionó la relación del hombre con la creación. Ya el hombre no cuida su comunión con Dios, ya el hombre no cuida la relación con su prójimo, ya el hombre no cuida la relación con la naturaleza.
A veces nosotros somos groseros cuando tratamos de ignorantes a los indígenas. Y es que los indígenas son estos, y es que los indígenas son otros. Y resulta que los indígenas tienen una relación muy fuerte con la creación, con la naturaleza. Claro, hay parte de todo lo que se enreda allá con la hechicería y todo eso que pues, no estoy llevando a ese tema. Estoy llevando esa a la relación que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el ignorante? ¿Ya? Y hay una cuarta relación que se rompió, que se dañó, que se distorsionó, y es la relación del hombre con el hombre, consigo mismo. Si ustedes han leído, dice que cuando Adán se vio desnudo, ya entonces llega vergüenza a él, porque antes estaban desnudos y no se avergonzaban, pero cuando se ven desnudos, van y se tapan, porque se daña la relación consigo mismo, se pierde eso. Y de ahí en adelante el hombre siempre ha buscado ser reconocido. Caín sintió celos de su hermano. ¿Por qué? Porque lo que él hizo no fue aplaudido. Nimrod, ¿sí? ¿Qué buscaba el hombre? Hacerse un nombre. Y ahí en adelante siempre ustedes y yo, a causa de que distorsionamos la imagen de Dios, estamos buscando los aplausos del hombre. Por eso el Señor Jesús dice, si usted quiere ser reconocido por los hombres, cuando reciban ese reconocimiento, ya recibieron la recompensa. Si usted viene a cantar, adorar, si usted viene a tocar un instrumento, si usted viene a servir en la iglesia para que lo vean y le digan qué bien lo hiciste, pues ya recibiste la recompensa. Ya lo has hecho. ¿Qué más esperas? Si lo hiciste fue con esa motivación de que te vean y de que el pastor o el líder te diga, muy bien, oh, qué bonito predicas, oh, qué bonito tocas, oh, qué excelente cantas, qué bueno que te paras ahí en la puerta cada día. Si con esa motivación, eso es lo que te impulsa a hacerlo, y cuando lo recibes, pues ya, listo. No esperes nada más, porque esa fue la motivación con lo que hiciste. Pero si usted y yo le damos a Dios, puede que todo el mundo ignore e incluso a nuestro juicio desprecie el servicio que hacemos en la casa de Dios. Y eso no va a tocar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho para Dios, no para los hombres. ¿Amén? ¿O no amén? Correcto. Pero si hacemos las cosas por recibir un aplauso, cuando recibamos el aplauso ya recibimos la recompensa. ¿Cierto? O sea, hasta en eso Dios recompensa. ¿Ya? El que lo entendió, lo entendió. Mire, para concluir, dad al César las cosas terrenales, pero a Dios dale la imagen que Él colocó en ti. Porque Él les pide y le muestran el denario. La imagen, ¿de quién es la imagen en la inscripción? Del César. Ah, bueno, denle al César. Pero a Dios dale lo que a Él le pertenece. Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en usted y en mí. ¿Por qué se la negamos? ¿Por qué se la negamos? ¿Cuándo se la negamos? Cuando el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Pero usted y yo, por el orgullo, por la vanagloria, por la pereza, por diferentes actitudes, sentimientos incorrectos que se albergan en nuestro corazón, no lo hacemos. Entonces las personas que están a nuestro alrededor no están viendo la imagen de Dios en nosotros, están viendo eso: orgullo, rabia, odio, venganza, pereza y cualquier cantidad de cosas incorrectas en nosotros. Démosle la imagen a Dios. Cristo vino a restaurar la imagen. Por eso nos habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo está compuesto de amor. ¿Las personas a nuestro lado están viendo amor? ¿Están viendo paciencia? ¿Están viendo bondad?
¿Están viendo fe? ¿Están viendo mansedumbre? ¿Están viendo ese dominio propio? ¿O qué están viendo? A lo mejor están viendo entonces las obras de la carne. Y entonces están viendo es borrachera, envidia, contiendas, malas palabras. Y eso es lo que nosotros estamos, por tanto. Entonces estamos dándole al César lo que es del César. Esas son obras de la carne. Son cosas materiales que el pueblo de Dios no tiene por qué estar manifestando. Y por eso hay una sociedad que no quiere conocer a Dios. La gente, por no venir a la iglesia y por tener problemas con personas de la iglesia, se está alejando de Dios, porque la iglesia no está manifestando la imagen de Dios, de Cristo, porque no le está dando a Dios lo que a Él le pertenece. Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Qué es lo que en usted y en mí se convierte en eso que impide que le demos a Dios lo que le pertenece? Repito, no estoy hablando solamente de dinero. Estoy hablando de darle la imagen que Dios ha depositado en usted y en mí. Que darle al Señor lo que a Él le corresponde no se convierta en una carga. Y si hablamos de diezmos, los diezmos le pertenecen a Dios. Le pertenecen. Porque absolutamente todo cuanto existe es de Él. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Antes usted y yo debemos vivir agradecidos por Él dejarnos administrar el 90% restante. Repito, antes de estar renegando por ese 10% que nos pide, debemos agradecerle por el 90% que nos deja administrar, que nos deja gozar, que nos deja disfrutar. He ahí el punto. Las riquezas también son de Él, también le pertenecen. Pero Él, como Dios sabio, entiende que necesitamos de esos recursos. Que necesitamos. Yo no vivo de la plata, pero necesito dinero, ¿o no? Necesitamos. Es una realidad. Si yo no tengo 20,000 pesos, no puedo ir a comprar una cubeta de huevos. Si yo no tengo recursos, yo no puedo ir allá a decirle al señor del supermercado, venga, por fe, deme. No, Él dice, por fe, trabaje y tráigame plata. Es así. Y Dios es consciente de eso. ¿Ya? Pero entonces, dentro de eso, le damos a Dios ese diezmo, esa ofrenda, esa primicia, como quiera llamarle al acto que va a hacer. Déselo entendiendo que su dependencia está en Dios. Y aparte de ello, no permita que las cosas de este mundo, que las cosas del César, continúen distorsionando la imagen de Dios en su vida y en la mía. Su familia y la mía necesitan ver la imagen de Dios. A lo mejor usted está orando mucho por algún familiar, clama, tiene sus rodillas ya con callos, pidiendo para que esta persona conozca a Dios, para que esta persona se acerque a Dios. Usted y yo somos la imagen de Dios para esa persona. Usted y yo somos los que portamos la semejanza, manifestamos la semejanza de Dios en esa persona. Nosotros deberíamos decir, y no sé si esto va a sonar a herejía, y pues aquí el profeta me corrige, pero nosotros deberíamos de decir, y lo tomo porque Pablo también lo dijo, lo que Jesús dijo, tanto tiempo con ustedes y no han visto al Padre. Nosotros deberíamos tener esa posición, y eso puede sonar orgullo, eso puede sonar, no sé cómo suene, pero es el objetivo, de que ustedes y yo podamos decirle a la familia, venga, sea imitadora de mí, así como yo lo soy de Cristo. Nosotros que somos padres, que nuestros hijos vean a Dios
en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Que nuestra esposa, esposos, miren el amor de Dios en el trato que yo les doy a ellas, en las palabras que yo utilizo para ellas. Esposas, que los esposos miremos en ustedes la fidelidad, la lealtad de Dios en su carácter, su dulzura, en su manera de hablar, en su manera de pedir las cosas. Que nuestros hijos vean en nosotros la justicia de Dios al momento de formarlos, al momento de instruirlos, de educarlos. Que nuestra sociedad vea eso en nosotros. Amén. Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué hay en usted y en mí que es de Dios? Yo creo que todo. Todo. ¿Por qué no se la damos? ¿Por qué los dones, los talentos no los ponemos al servicio de Él? ¿Por qué nos resistimos tanto y vivimos más preocupados por las cosas del César que por las cosas de Dios, que por las cosas del Eterno?